Hoy les hablaremos sobre la verdadera historia de La Llorona. Las culturas precolombinas creían en seres fantasmales que se aparecían a las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México La Llorona tiene sus raíces en deidades prehispánicas. Durante el periodo de la colonia, de 1521 a 1810, en México, el mito de La Llorona creció. Habían personas que decían haberla escuchado y visto. Incluso la psicosis colectiva llegó a grado tal que en el Valle de México se instruyó un toque de queda a partir de las 11 de la noche, ya que se decía que después de ese tiempo los gemidos aterradores de la mujer comenzaban a oírse en las calles, y aquel que la viera sufriría muerte o locura. Para ese entonces, la leyenda de La Llorona tomó tintes de mestizaje al relacionar a La Llorona con Doña Marina, la Malinche, quien vuelve arrepentida a llorar por su traición a los indígenas tras su fallida relación con Hernán Cortés. La leyenda de La Llorona, como se conoce hoy en día, un alma en plena que deambula por las calles buscando a sus hijos, tiene su origen en el México de a mediados del siglo XVI. Muchos cronistas de la época relatan que la historia de una mujer que recorría las calles de la ciudad al caer la noche, siempre vestida con blanco y con un velo cubriéndole el rostro. Su andar era marcado por los lastimosos gritos que lanzaba al aire en busca de sus hijos. La Llorona peregrinaba cada noche por calles distintas, pero se cuenta que sus andares la llevaban invariablemente a cruzar la Plaza Mayor, el actual Zócalo, con rumbo al oriente de la ciudad. Más allá de la plaza era donde la fantasmal figura se perdía al hundirse en los resquicios que aún se extendían por la zona central de la ciudad. Este es uno de los presagios funestos que anunció la caída de Tenochtitlán. Muchas veces se oía: una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos: ¡hijos míos, pues ya tenemos que irnos! Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaréis? De esta forma empieza la leyenda. Se dice que al campanazo de las 12, una mujer vestida de blanco y con la faz cubierta por un velo ligerísimo se aproxima por el oeste. Va de calle a otra. Unos dicen que flota, otros que no tiene rostro. Lo único que se escucha es el quejido de... Sin embargo, la historia también se transmite a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: ¡ay, mis hijos!, en referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí lo interesante es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él después
se casó con una mujer de alcurnia. Ella, en venganza, mató a sus hijos y se volvió loca. Expresó diálogo con Infoba, la historiadora Guadalupe Villa, del Instituto Mora. La historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Otro de los significados que se les daba a esta mujer es el de la mala madre, según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de Colonia. Empezó a cobrar fuerza la historia de que la Llorona era un indígena conocido Malinche, quien a la llegada de los españoles se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se lo arrebató a la mujer cuando regresó a España, sin que ella hiciera algo por impedirlo. El nombre de Malinche significa traidora, y los indígenas veían a esta la encarnación de la traición y a raíz de que pierden a su hijo. Para el pueblo mexicano se convierte en un símbolo de la maternidad, pero de la maternidad triste, ofendida y humillada por el papel triste de entregar a su hijo Martín Cortés. Y ella jamás lo vuelve a ver, dijo Frías. Se convierte en el instrumento de traición y también es símbolo de la mala madre, que no es capaz de defender a su hijo y se le entrega a las tentaciones, a los placeres, expresó el historiador. Relató que a partir de la entrega de su hijo, la mujer fue duramente criticada por no haber hecho nada para que no se lo llevaran, y a partir de entonces la Llorona empieza a tener un significado diferente. La Iglesia Católica empieza a modificarse. La Iglesia, para darle un significado de que si eres mujer y te entregas a los amores prohibidos, como la Malinche, no cumples con los deberes tradicionales de madre. Vas a estar condenado al sufrimiento y a estar vagando por el inframundo. Hacia el siglo XVII, más de un cronista identifica a la indígena como la Llorona y como la mala madre. A partir de ahí, el mito de Cihuacó se convierte en la leyenda. A partir de entonces, se le dejaba relacionar con el agua. Anteriormente, siempre se decía que salía de un lago. Y empiezan a surgir historias en todos los lados sobre esta mujer, que se vestía de luto y se lamentaba por sus hijos. Por ejemplo, en Ciudad de México, una de las leyendas más famosas es la de la Llorona, en una casona de Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capital. La historia se ubica en una de las casonas de la época de la colonia que aún se conservan y que supuestamente perteneció a Hernán Cortés. Enfrente de la casona hay un templo conocido como la Conchita. Se dice que quien se lamenta en las noches es la Malinche, dolida por el abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Parte de la leyenda indica que quien se case en el templo no tendrá una unión duradera. La casona está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos conocedores aseguran que no fue habitada por Cortés y su pareja, por lo que consideran errónea la atribución popular. Pero la leyenda de la Llorona no se queda aquí. Hay una enorme cantidad de versiones que han cruzado incluso las fronteras nacionales. Muchas de ellas han llegado a la pantalla grande, siendo La Maldición de la Llorona, pertenecientes al universo del Conjuro, su más reciente presentación. Por supuesto que las versiones de la Llorona no son exclusivas de México. En Venezuela
cuentan con una figura similar, aunque a esta se le conoce por el nombre de la Sollona. Esta leyenda se ubica en la región de los Llanos, también durante la época de la colonia, y narra la historia de Casilda, quien se destacaba por la zona por su elegante apariencia, enmarcada por una gran estatura y una bella, larga cabellera negra que caía sobre su espalda. Ella se casó con un hombre del pueblo, respetado por su bondad y buen corazón. Él se desvivía por ella, y después de un tiempo, la pareja tuvo un hermoso hijo. Pero no todo era felicidad, ya que la bella joven tenía un gran defecto. Era demasiado celosa. Se cuenta que en el pueblo también vivía un hombre mujeriego y mentiroso, que pretendía a Casilda a pesar de estar casada. Este la espiaba todos los días, mientras ella nadaba desnuda en el río, hasta que un día ella descubrió su morbosa mirada desde los matorrales. Cuando ésta la confrontó, él le respondió que en realidad había venido a advertirle que su esposo la engañaba con su propia madre. Ante eso, Casilda enloqueció y le prendió fuego a la casa, mientras su marido y su propio hijo se encontraban en ella, quienes gritaban aterradores pidiendo ayuda. Pero ella solo miró mientras la estructura ardía. Posteriormente, la mujer se trasladó a la casa de su madre y le dio 3 machetazos en el vientre. La inocente señora, con sus últimas fuerzas, la maldijo, diciéndole: «Yo no hice nada y jamás te mentí, pero tú cometiste el peor de los pecados y yo te condeno. Sayona, serás para siempre, y en nombre de Dios que así sea». Al darse cuenta de su error, Casilda se suicidó. Y según estas versiones de La Llorona, desde entonces la fantasmal figura de una bella mujer, vestida con una túnica blanca, se les aparece a los adúlteros y a quienes desean una mujer ajena, dejando que la admiren y pretendan, para después, con una aterradora sonrisa, mostrarles unos largos colmillos antes de acabar con sus vidas. Según la versión de la leyenda en la tradición colombiana, La Llorona es el fantasma errante de una mujer que lleva un niño en el brazo. Hace alusión a su nombre, porque vaga llorando por los caminos. Se dice que nunca se les ve la cara, y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que hizo a su familia. Quienes le han visto dicen que es una mujer de ojos rojizos con vestido blanco, sucio y deshilachado. Lleva entre sus brazos un bultico como de un niño recién nacido. No hace mal a la gente, pero causan terror sus fuertes llantos y los espeluznantes lamentos a su hijo. Las apariciones se reportan en lugares solitarios, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, las lagunas y charcos profundos, donde se oye el chapaleo y los desgarradores quejidos. Se desaparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores y, en fin, a todo ser que ande tramando maldades. Dice la tradición que la Llorona reclama de las personas ayuda para cargar al niño. Al recibirlo, se libra del castigo, convirtiéndose en la Llorona la persona que lo ha recibido.
Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Hasta el próximo episodio.